Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar la pauta de la prueba 2, resolver obviamente cualquier duda que pueda existir respecto a cómo se evaluó, dudas que tengan respecto a la recorrección, que de hecho es total, va a existir, así que no se preocupen por ese lado. Y después vamos a ver también algunos aspectos en lo que se refiere al trabajo de investigación, el video, cómo se evalúa, dudas que puedan tener ustedes también que me llegaron por email y que quiero aclarar ojalá acá. Luego de eso, vamos también a revisar algunos detalles de lo que se refieren a como aspectos técnicos del video y puntos que yo de repente creo que quizá algunos de ustedes no tienen experiencia. Por ahí si es que alguien ya la tiene, súper bien. Y tengo la cámara como torcida, pero lo que pasa es que de esa forma me toma justamente la luz precisa para no verme tan oscuro, pero ahí, imagínense que estoy mirando como para el lado. Ya, así que comenzamos con la pauta. Les voy a compartir pantalla y la vamos a revisar. Déjenme ordenar un poco todo el desorden que tengo. Si ustedes vieran la cantidad de ventanas que tengo abiertas, se sorprenderían. Vamos a cambiarnos a la otra. Vamos a cambiarnos acá. Compartir. Y sería esta pantalla. Que yo, como le he comentado varias veces, siempre las tengo intercambiadas, así que en realidad la que yo veo como uno en Zoom es la otra. Así que si les comparto de repente, bueno, por ejemplo como este video, que es un video muy entretenido. ¿Ya? Ahí. Vamos a partir. ¿Han visto que se puede hacer eso ahora? Con Opera se puede hacer eso, separar los videos. Se fue. Y se pueden poner en cualquier lado, se pueden achicar. Es súper cómodo. ¿Lo habían notado ustedes? Ya. Entonces, pauta la prueba 2. Este problema es una parte de lo que se pedía, ¿cierto?, al momento de analizar un circuito. Vale decir, tenemos que solamente obtener la función simplificada. Me habían preguntado también respecto a si es que simplificado implicaba el buscar que fuera mínima la función. Y nosotros, al menos en todo el curso, estuvimos trabajando de esa manera, ¿cierto? Así que es como se evaluó. Y por lo general, el puntaje se distribuyó de esta forma, de hecho, es así como se distribuyó. Función, un punto. ¿Qué quiere decir eso? Ah, miren, Firefox también la tiene. Muy bien. Es súper cómodo, ¿no? La idea era obtener esta función que está acá. Que ustedes pueden ver, si ustedes la obtenían, así tal como está, un punto, directamente. Lo más simple era partir por cada puerta, ¿cierto? E ir obteniendo la salida que tenemos, por ejemplo, acá a la salida de esta puerta NOT, ¿cierto? Que nos da una A negada. Después acá hacemos un producto de esa A negada por B, nos queda ahí. Después seguimos por acá, nos queda C negado, suma exclusiva, ¿cierto? Con el B, y lo tenemos acá. Después multiplicamos esos dos elementos que tenemos como entrada. Y nos queda este término. A negado B por la suma exclusiva de B y C negado. Eso queda ahí, ¿cierto? Obtenemos la expresión que nos entrega esta puerta, que sería C negado, suma exclusiva con el D. Y eso negado, no se olviden, ¿cierto? También es importante notar que hay unas formas de poder de repente simplificar estas expresiones, como ustedes, por ejemplo, lo pueden realizar también, recuerden, como con álgebra o con la tabla. Por ahí también creo que una persona incluso, no me recuerdo bien si es que lo hizo así, pero me parece que lo hicieron hasta con Quinn McCloskey. ¿Qué opinan ustedes de eso? Me pueden escribir en el chat lo que opinan. Opera es el mejor. De hecho, sí. ¿Tú ocupas Chrome? Bueno, yo ocupaba Chrome, pero la verdad es que después las experiencias no fueron las mejores. Debo reconocerlo. Me gustaba, sí, pero las cosas no se dieron. Claro, en principio yo encuentro que puede ser más largo, ¿cierto? Quinn McCloskey, pero a lo mejor a alguien le gustó, ¿o no? Claro, y entonces una vez que tenemos esta función, tenemos varias alternativas, como les comentaba, yo por ahí vi una con la tabla, que es bien práctico y es rápido, fuera de dibujarla, que es lo más lento a veces, pero la evaluación no. Mike Wazowski. Buen nombre. Ya. En particular acá ustedes pueden ver que yo usé álgebra, porque de hecho la técnica que ocupo directamente, y esto es como lo que hago así porque me resulta más simple, es hacer álgebra hasta que me queda un SOP, después saco las combinaciones y hago un mapa.
generalmente. Y si es que por ahí el álgebra no es tan simple, lo hago con la tabla grande, donde yo voy parte por parte analizando. Y ahí ya se escribe más, pero es más simple analizar. ¿Ya? Esas son, como por decirlo así, las dos opciones que yo ocupo generalmente. Quinn McCloskey. Claro, también guardo las pestañas que quedan abiertas. Sí. El Opera GX, la verdad es que no, pero me ha salido. Ese como para juegos, ¿o no? ¿Qué versiones nos quedan? Pregunta Nicolás. Nos queda la entrega del trabajo final. Y si es que ustedes, por ejemplo, deben alguna prueba, la recuperativa. Y la recuperativa les voy a dar información apenas terminemos con la pauta, ¿ya? Pero de partida les digo que la recuperativa en sí va a ser recuperativa de la prueba 1 y recuperativa de la prueba 2. Van a estar separadas. Van a ser el mismo día, el mismo horario. La prueba 1 va a ser, o en este caso la recuperativa de la prueba 1, va a ser con la misma dinámica que la prueba 1, vale decir un cuestionario en el aula, el que ustedes van a responder, ¿cierto? Tienen, por decirlo así, la ventana de las 2:20 hasta las 5:10, ¿cierto? Ahí. Y dura 70 minutos. Les comento que en la prueba 1, por lo general, la mayoría se demoró unos 40 minutos, 50 minutos, por ahí hubo algunos casos de más de 60 minutos, pero en realidad no es tan larga, si lo piensan así. No, no, Ignacio, el tema de la prueba, me pregunta si es que hay que dar las dos o en realidad se puede elegir. Y lo que ocurre es lo siguiente, quien no dio la prueba 1 tiene que dar la recuperativa de la prueba 1, ¿ya? Y quien no dio la prueba 2 tiene que dar la recuperativa de la prueba 2. ¿Qué pasa si alguien no dio ninguna? En ese caso, les digo yo que me manda un mensaje y igual les voy a enviar información ahora, yo creo que tipo 6:30, indicando eso, que me tiene que contactar y con eso nosotros decimos, mira, vamos a organizar que tú puedas dar la prueba 2, por ejemplo, en un horario ya sea antes o después de la prueba. En el mismo día, idealmente, si es que fuera imposible porque tienen, supongamos, más evaluaciones, ahí lo que haríamos sería decir, ya, verá, el día siguiente, el día antes, buscar la alternativa. Pero entiendo yo que son casos muy puntuales. En principio no, Panchito. La verdad es que solamente la prueba 1 se puede repetir, según lo indicado por docencia. La prueba 1, si alguien la dio y la quiere dar de nuevo, la puede dar, tiene libertad porque así lo indica docencia, ¿ya? Y si no la dieron, también obviamente están obligados a darla. Pero la prueba 2 en realidad es la que es, ¿ya? Si es que sea necesario, tú dices un temario. En realidad, no, porque son las pruebas. Si quieres, me puedes mandar un mensaje y yo te puedo decir, mira, cuáles clases son, más o menos así. Pero en principio, los temas de la prueba 1 son los que se evalúan en la reparativa de la 1. ¿Se me desaparece el hombro? Es que estoy en azul, ese es el problema. Claro, sí, sí. De hecho, eso es bien importante, miren, recuerden, viene la recuperativa que se va a hacer el próximo miércoles, que van a ser finalmente dos recuperativas. Por lo general es solo una, donde se combinan todos los contenidos. ¿Ya? En nuestro caso, va a ser una recuperativa para quienes nos dieron la prueba uno, porque ¿cuál es el objetivo? Porque yo quiero que ustedes lo entiendan. El objetivo es que vean las mismas condiciones. Yo obviamente lo que voy a tener que hacer es crear más problemas, agregarlos al pool, porque no sé si ustedes tienen claro, porque yo alguna vez les comenté, pero la prueba uno fue creada de la siguiente manera. Es un cuestionario que tiene, por decirlo así, 9 preguntas tipo. Y cada pregunta tipo tiene una combinación, una cantidad de posibilidades, que aleatoriamente el aula la asigna. ¿Y yo qué voy a hacer? Quizá elimino las que estaban, o simplemente puede que agregue otras más. Yo creo que lo más probable es que la elimine y agregue más, para que así no tengan coincidencia, ¿ya? Entonces yo generalmente creo unas 3, 4 preguntas por tipo de pregunta. Y el aula decide a quién le toca cuál, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que sean del mismo nivel, que además que a todos les toquen los mismos tipos de preguntas, porque un problema que ocurre y que de repente, no sé, otros colegas míos no se han dado cuenta, es que hacen lo siguiente, que crean una sola prueba, ponen el pool de preguntas y después dejan que el sistema la asigne. Pero de repente te pueden tocar tres del tema uno, una del tema 2, ninguna del tema 5, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces con ese tema que yo lo hago así separado por tipo, no tenemos ese problema. Me preguntan también respecto al 4.5 de exhibición. Sí, según lo indicado por la unidad académica, es un 4.5. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes con la prueba 1, ya sea si dieron la prueba 1 la recuperativa, ¿cierto? La prueba 2,
que ya en ese sentido, si es que alguien faltó y en teoría justificadamente da la regulativa de la 2, porque así debería ser ahora, ¿cierto? Y le digo en teoría porque por ahí hay flexibilidad. Y el trabajo son, en ese sentido, son, de hecho, es una nota, pero que se va a tomar en cuenta el video y el informe. No se asignó ningún tipo de ponderación especial, así que sería 50-50. ¿Ya? Prueba 1, prueba 2, trabajo que lleva 50 y 50, informe de video. Yo por lo general en otros semestres yo digo 60% el informe, 40% el video, después cambio de opinión y lo cambio al siguiente semestre. Pero ahora, oh, mi hombro desaparece, ¿verdad? Pero ahora van a ser 50 y 50. ¿Ya? ¿Dónde ven las ponderaciones? Claro, la 2 fue la última. La prueba 2 fue la que hicimos hace poco y que le subimos las notas. Déjenme buscar por acá. Bueno, esto es como un pequeño... Iba a ser breve, pero me estoy entendiendo un poco, pero para que lo tengan claro, ¿ya? Porque además que la pauta está publicada, es más que nada comentarla, por si acaso alguien tiene alguna duda puntual, ¿ya? Así que... Acá en la presentación del curso, de hecho les dejé un video, ¿cierto? Hay un día que tenía mucho sueño, lo grabé en la noche. Les comento detalles, si lo quieren ver también lo pueden ver. Pero lo clave, además de los contenidos, acá está todo, miren. Las pruebas son 30 y 30, 30 cada una, ¿cierto? El trabajo de investigación vale 40, donde el informe y el video pesan lo mismo. 50-50, lo pueden ver así como el promedio simple, como ustedes lo quieran ver. No hay una diferencia entre ambos en su ponderación. Nos queda la recuperativa, que el próximo miércoles, que les decía yo que va a ser recuperativa de la prueba 1, recuperativa de la prueba 2. A la prueba 1 la puede dar cualquiera, la recuperativa. El que no la dio, el que la dio y quiere mejorar, todo eso lo pueden hacer. ¿Ya? Y la prueba 2 sería solamente los que faltaron, ¿ya? Y en teoría, justificadamente, yo les adelanto que yo soy flexible con eso, y si la dan y les va bien, perfecto. ¿Para qué le vamos a quitar esa posibilidad, no? Y, por último, la nota de presentación, como dice acá, ¿cierto? Fíjense que es 40% del trabajo, 30 y 30, va a ser solamente para quienes tengan bajo 4.5, desde 4.4 hacia abajo, por decirlo así. Originalmente, como estaba planificado, según lo que indica la unidad académica, era un 5. Sin embargo, la unidad académica, dada la contingencia, como siempre dicen, ¿cierto? Lo bajó a 4.5. ¿Queda clara la dinámica? Estoy tratando de ver si las preguntas se me escapó alguna. Si es que se me escapó, me la repiten, no se preocupen. Porque la idea es que obviamente quede todo súper claro. Bueno, se emite y se cargó demasiado, pero bueno. Ahora quedó negro, sí. En el examen, tienen que pensar positivo. Tienen que pensar positivo y que van a poder hacerlo. Si tengo 4.5 o más y quiero subir una nota, ¿puede dar el examen? Claro, el examen en ese sentido opcional. O sea, perdón, vamos a corregirlo. La exhibición opcional. Eso, ahí está perfecto. O sea, quiere decir que si ustedes están eximidos, ustedes tienen la opción de dar o no el examen. Por lo general nadie lo da, sí, pero, pero pueden hacerlo si así lo quieren. Sí, voy a explicar cómo es el video. Ya, pero lo voy a hacer después de la pauta, ¿ya? Así que con eso seguimos. Y por último, para cerrar, el examen considera todos los contenidos y va a ser una sola prueba. Y la estructura, yo siento que de momento no la voy a definir 100%, ¿ya? Pero sí lo voy a definir sí o sí de aquí a la semana que viene. Porque recuerden que como tenemos una prueba que es cuestionario y otra prueba que es con subida, entonces yo tengo que definir que sea una de las dos formas. Porque sería engorroso que fueran las dos, por ejemplo, juntas. ¿Ya? Entonces tendría que decir, no, miren, va a ser un cuestionario, por ejemplo. De hecho, yo estoy pensando que eso es lo más probable de momento, ¿ya? Pero se lo voy a confirmar la semana que viene, sin ningún problema. O sea, ustedes mínimo, estamos hablando de 15 días antes van a saber la estructura que va a tener, ¿ya? Entonces, continuamos. Y aquí tenemos entonces nuestro problema, ¿cierto? Yo aquí hice un poco de álgebra, llegamos después a las combinaciones. Recuerden que esta es una de las maneras que yo les comenté en las clases, a través de las cuales lo que se hace acá es ver, obteniendo, ¿cierto?, esta expresión como SOP, como una suma de productos, cuáles son las combinaciones binarias que hacen uno a cada término. Yo en negro, ¿qué dejo? Dejo simplemente, si es que está negado, dejo en 0, si es que está sin negar, está en 1, y después, como no aparece el D, quiere decir que en realidad queda libre,
que puede tomar cualquier valor, que puede ser un 0 o puede ser un 1. Por tanto, hay dos combinaciones que lo hacen 1 a él. Eso es lo que significa esto. Para los casos en los cuales tenemos menos variables, que tenemos solamente la C y la D, ahí tenemos dos variables libres. Tenemos la A y la B. Por tanto, yo digo, como el C está sin negar, ¿cierto? Queda en 1, y como el D está negado, queda en 0. Tengo el A y el B libre, así que los hago correr desde el 0, 0 hasta el 1, 1, y tengo todas las combinaciones. Por ahí hay una combinación que está repetida, la eliminé. Y en el otro caso hice lo mismo. En definitiva, estas son las combinaciones para las cuales la función es 1. Yo, opcionalmente, esto no se pedía, ¿cierto? Yo lo he expresado como una sumatoria de min terms, para que fuera mucho más claro. Y si es que uno quisiera, podría comprobar que de hecho esta representación que obtuvimos con álgebra es mínima. Es una de las dos representaciones mínimas que se pueden obtener al trabajar con los unos. También se podía trabajar con los ceros. Totalmente válido. Por ahí algunas personas lo hicieron. Me mandaron un mensaje después porque no se le había asignado todo el puntaje, pero ya lo he corregido. Me faltan 2 personas por corregir que me escribieron. ¿Ya? Así que eso sería el problema 1. ¿Alguna pregunta respecto a este problema, respecto a cómo se evaluaba? Por si acaso la simplificación se evaluaba de la siguiente manera. Si es que, por ejemplo, había un término que no estaba completamente simplificado, era más grande que lo que se podía obtener, se le asignaba, por ejemplo, un 0,7, un 0,8, dependiendo qué tanto era la diferencia. Si son dos términos, por lo general 0,3, 0,4. Si es que de plano, por ejemplo, alguien no simplificó nada, ahí claramente sería 0, pero es difícil que alguien tenga 0. Si es que por ahí no están de acuerdo, me mandan un mensaje por email y yo lo reviso. Y les comento el puntaje que correspondería y los motivos, ¿ya? Con la guía de 3 décimas, la guía, con el problema, no se ha incorporado todavía. Se va a sumar cuando ponga todas las notas, ¿ya? Cuando yo les mande una información respecto a todas las notas que tienen ustedes, ahí va a ir incluido las 3 décimas, ¿ya? Y se las sumaré a la prueba, si es que por ahí le sacaron un 7, por ejemplo, se sumarán a otra, ahí no se preocupen, ¿ya? No se pierdan. Y me dicen, ¿cierto? Respecto a los estándares o normativas, los tipos de programación. Ya, pero miren, todos esos temas que se refieren al informe y al video los voy a ir terminando la pauta, ¿ya? Para que vayamos con orden. ¿Ya? Ya, entonces seguimos. Seguimos. Voy a dejar esas preguntas ahí. De Francisco, Cristian. Después me repiten si es que se me escapan, ¿ya? Porque a veces son muchos los mensajes que aparecen y se me puede pasar una. Ahora, diseño un circuito digital combinacional que implemente la función. En este caso está expresada como una productoria de max terms. Como ustedes pueden ver acá, esto tiene, de hecho, implícitamente dos preguntas o dos incógnitas que uno podría tener. O que se busca que ustedes respondan en realidad. Primero, al decir diseñar, hay un método sistemático que nosotros vimos, ¿cierto? Vimos que era un procedimiento en el cual, por ejemplo, yo identificaba las entradas y salidas, obtenía tabla de verdad, luego eso simplificaba e implementaba, siempre buscando el mínimo, ¿cierto? Ese procedimiento está implícitamente acá. Claramente, como me dan esta expresión, y no es un problema, por decirlo así, que esté descrito por medio de un texto donde uno tenga que extraer la información, yo podría pasar directamente al mapa, sin inconveniente, y simplificar. Si es que alguien escribió la tabla, no hay problema, sin embargo, eso en sí no se le asignó puntaje, ¿ya? Así que les comento porque se podía pasar directo, ¿cierto? Ya. Luego, ustedes podrían trabajarlo con los unos o con los ceros. Claramente acá me indicaba los ceros, ¿cierto? Son los que salen acá precisamente. Y acá los unos. Vi también una resolución donde tenían un mapa de 5 variables, o sea que estaban las 32 casillas en un solo mapa. Esa es otra forma alternativa en la cual se puede resolver. En específico, yo la forma que les enseño es esta, que es de A4. ¿Por qué? Porque ustedes aprenden a trabajar con 3 variables, aprenden a trabajar con 4, y luego el trabajar, por ejemplo, con 5 es simplemente una leve extensión de trabajar con 4. Entonces yo siento de que, desde el punto de vista así como cognitivo, es mucho más fácil de captarlo, mucho más fácil de aprenderlo. Antes de aprender una nueva forma que esté basada en 5 variables y con sus temas de cómo opera. Esa es la lógica que yo sigo. ¿Por qué digo que es una leve extensión? Porque simplemente decimos, mira, todos los grupos que son varios en un mapa, que están repetidos en el otro, se pueden juntar. Y se forma un grupo más grande. Y eso es todo lo nuevo, ¿cierto? De esa forma acá tenemos, por ejemplo, el mapa
violeta, que marqué los dos, ¿cierto? Indicando este conjunto, este grupo, ¿cierto? En violeta, con S, para demostrar que están unidos. Así ustedes pueden ver los valores de estas casillas, sí. Ah, tú dices sí, que son, por ejemplo, los números, así. Por ejemplo, acá tenemos el 2, 5, 6, 7, acá, referido a los ceros. Para el caso de la sumatoria de minterms, lo que vamos a tener nosotros va a ser el complemento. Vale decir, va a estar el 0, va a estar el 1, ¿cierto? Va a estar el 3. Todos los que no están acá van a estar en el otro. ¿Sí? Así es como nosotros lo vamos a trabajar. Para que lo tengan presente. Y de hecho, tengo abierto un software. ¿Qué software tengo abierto acá? Para que lo vayamos viendo así de forma más dinámica la pauta, ¿ya? Vamos a ver de forma dinámica. La pauta, por acá está. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo la pauta, pero así la podemos editar más fácilmente. Ya. Entonces acá, como les decía, yo lo que tengo es esto. Tengo entonces, por ejemplo, el complemento, ¿cierto? Va a ser la sumatoria, en este caso me voy a acercar un poquito más para que se vea bien. Va a estar el 0, el 1, va a estar el 3. ¿Cuál más no está? 0, 1, 2, 3, va a estar el 4, ¿cierto? El 5, 6, 7 no están en este conjunto que estoy creando. El 7 tampoco, va a estar el 8, el 9, ¿cierto? El 10, el 11 va a estar. El 12, el 13. 14, 15, va a estar el 16, va a estar el 17. ¿Se fijan? Todos los que en realidad siguen. ¿Ya? Así como trabajamos y podemos pasar nosotros de una función que está expresada como una productoria de max terms o como una, en este caso, sumatoria de min terms. ¿Sí? Este problema hiciste la tabla y después te diste cuenta que se hacía directamente a mapas. Claro, se podía hacer. Sí, en ese sentido, por eso es que es bueno que ustedes lo vean. Yo igual en la clase anterior yo les comenté que le iba a dar la función directamente como una sumatoria de minterms o como una productoria de maxterms. ¿Ya? Yo siempre les doy esa información. La prueba eran 60 puntos, sí, efectivamente, Pablo. Y claro, es que la tabla en sí queda muy grande. Uno tiene que tratar de ir directamente a lo que en este caso nos solicitan. ¿Ya? Y después de eso, ¿cierto? Acá fuimos trabajando de la misma manera. Ustedes pueden ver que en el grupo verde se elimina la A porque cambiamos de mapa, ¿cierto? Podemos ver también que nos quedaría para el grupo verde, ¿cierto? El siguiente término, el C se queda fijo en 0. Estamos trabajando con los 1, así que queda negado. El E se mantiene fijo en 1, así que queda sin negar. Y todo lo demás cambia y se va, ¿cierto? Y aquí nos quedaron en realidad solamente grupos de 8 elementos, ¿cierto? Así que nos quedan, como son 8 elementos, fíjense lo siguiente. 8, 2 elevado a 3. ¿Y cuántos elementos de las variables eliminaron ustedes? ¿O cuántas variables eliminaron? Son 5 variables, ¿cierto? Y ustedes eliminan 3. ¿Sí? Eso es algo que ocurre. O sea, si yo hubiera hecho un grupo, supongamos, de 16, 2 elevado a 4 me indicaría que se eliminarían 4 variables, quedaría solamente una. Eso es algo para que lo tengan presente. Y en definitiva obtengo mi función, ¿cierto? Si trabajaba con los ceros, acá muy parecido, no voy a tener tanto para así tener más tiempo para comentarles detalles sobre el video, sobre el informe, que veo que hay dudas respecto a eso. Grupo verde, por ejemplo. Para el grupo verde tenemos que cambiar tanto la B como la C. ¿Ustedes ven el cursor? ¿Un lápiz que aparece por ahí? ¿Me pueden confirmar? Ya, lo ven. Muy bien. Entonces, grupo verde. Cambia el B y el C. Tenemos, ¿cierto?, que como el grupo está definido entre los dos mapas, el A cambia, así que se va. Aquí, ¿qué nos queda entonces? Nos queda el D, que está fijo en 1, pero como trabajamos con los ceros, queda expresado como negado. Más el E, que ahora está fijo en 0, y por tanto, como trabajamos con los ceros, queda sin negar. ¿Se fijan que es todo al revés? ¿Ya? Todo al revés en este caso. Y luego, esto va a ser un producto que se va a multiplicar con otro término. Por ejemplo, el del rojo, es el último que vamos a sacar. En el caso del grupo rojo, ¿cierto? Vamos a tener que
el B cambia de 0 a 1, ¿cierto? Así que se va. El C está fijo en 1. Como está fijo en 1, entonces nosotros lo dejamos como C negado. Más, acá tenemos que, por ejemplo, el D se mantiene fijo en 1. Va a quedar también como negado y el E cambia, así que se va. ¿Sí? Y ahí tienen el término, que este es una suma que se va a multiplicar con el otro. Pueden haber 3 mapas K juntos, o sea, no en este problema, pero en general. Probablemente se pueda extender para otra cantidad de variables. ¿Ya? Probablemente se pueda hacer. La verdad es que yo no lo he hecho, pero me parece factible. ¿Ya? Y ahí obviamente ustedes obtenían el otro término. Claramente ahí hicimos un grupo azul de 2, en este caso. Y nos queda solamente, como es 2 elevado a 1, se eleva una variable, nos quedan las 4. ¿Sí? Aplicando exactamente lo mismo que vimos anteriormente. El otro paso es expresar el circuito, donde ahí bastaba simplemente implementar las diferentes operaciones. Me habían consultado si es que era necesario poner negaciones para todos, o se podían poner simplemente las que se usaban. Yo les comentaba que no hay problema. Ustedes pueden ponerle a todos o pueden poner las que usan y va a estar bien. No voy a decir, no, es que no está simplificado porque agregaron, por ejemplo, una not que no se ocupó. No, no se preocupen por eso. Lo comento porque de hecho me lo habían preguntado. Y tampoco se pide que ustedes agreguen colores sí o sí. Los colores ayudan, pero es más que nada para que sea más fácil para ustedes identificarlo ya en las clases. Puntaje. Simplificación, 1 punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes, por ejemplo, simplificaron llegando al mínimo, borré azul, ¿cierto? Ah, no, está bien, está ahí. Si ustedes, por ejemplo, simplificaron llegando al mínimo, tienen el punto. Si es que, por ejemplo, un término les queda un poco más grande, 0,8. Si de repente ya la simplificación fue casi nula, pueden tener 2 décimas o 0, ¿ya? Pero más o menos trato que sea algo así. Si es que ustedes tuvieran de plano 0, me pueden mandar un mensaje, yo lo chequeo y le asigno el puntaje que me parece que es correcto. Me pueden comentar ustedes, ¿ya? Me gusta siempre hacer la evaluación transparente para que ustedes entiendan el porqué, ¿ya? Obviamente con la cantidad de pruebas que son, a veces uno no tiene el tiempo para escribirle el detalle en cada una de las pruebas, ¿ya? Pero sí está la instancia para que ustedes lo puedan chequear y comprobar, ¿ya? Y función. Eso quiere decir que la función se corresponde, ¿cierto? Por lo general debería estar el puntaje. Y el circuito, si se corresponden entre ellos. También ahí obviamente podría haber algún detalle, supongamos que a alguien le faltó una puerta o algo por el estilo, así, en el circuito. 0,2, ¿me entienden? ¿Dudas con este problema? Ups. Mientras yo me toco el ya, ahora sí. Ya, vamos a ver entonces el último, que el último, quizá alguien podría decir que estaba un poco, no sé, resumido, demasiado resumido. Yo siento que había que ajustar la prueba y los problemas, lógicamente, para el tiempo disponible, porque la idea es que ustedes lo puedan realizar. En un contexto así real, físicamente, que estuviéramos nosotros en la sala, son 70 minutos. Yo siento que la prueba estaría bien. ¿Ya? Claramente aquí alguien podría haber tardado más tiempo, pero es parte de la flexibilidad misma, dada la situación en que nos encontramos. También es complejo, ¿cierto? De repente no es lo mismo estar trabajando en la sala, concentrado, que de repente estar en la casa, en cualquier otro lugar, uno no sabe. Así que por ese sentido, yo siempre trato de ser flexible. En este problema nos pedían simplificar. Simplificar usando el método de Quinn-McCloskey, que se puede dividir directamente en 2 partes. La primera parte es formar esta tabla, con estas columnas, ¿cierto? Donde vamos comparando los diferentes grupos para ver si existe compatibilidad entre ellos. Y esa es la palabra clave. Claro, y los implicantes primos se pueden dejar identificados solamente. No es necesario llegar a la cubierta, porque esa es la segunda parte del problema. Primera parte, la tabla. Segunda parte, la cubierta. Eso no se preguntaba acá. Se preguntaba únicamente la tabla. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos acá? Por ahí algunos de ustedes yo vi que escribieron el término, ¿cierto? El término que queda con el implicante al eliminar, por ejemplo, la variable que cambia. Súper bien, no hay problema. Perfecto. Pero si ustedes lo identificaban, era suficiente. Fíjense que acá, ¿qué dice? Dice, se debe identificar los implicantes primos. O sea, si ustedes lo identifican, perfecto. Ningún problema. Por eso también es recomendable que ustedes se acostumbren, y esto se los comento no solamente para el curso, sino que en general para su paso por la universidad, a leer las instrucciones, porque
de repente hay instrucciones que son medias así como raras, que pueden inducir a error incluso. No es el caso de esta, yo creo que aquí es bien explícito y por ahí de repente por el tiempo uno puede que no lo lea, pero podría insistir ese tipo de instrucciones. Aquí dice claramente, no es necesario obtener la cubierta mínima. Si yo tengo claro lo que es la cubierta mínima, digo, ah, ya, llegué, por último ya expreso los implicantes primos, pero no me pide la cubierta, ¿cierto? Ya, partimos. ¿Qué hacemos acá entonces? En Quinn-McCloskey partimos trabajando, por ejemplo, con este grupo 1 y este grupo 2. ¿Cómo agrupamos estos elementos? O estos minterms, para ser más preciso, ¿cierto? Simplemente se agruparon en base a la cantidad de unos que contienen. Ustedes pueden ver que los unos que tienen acá los minterms de este grupo son simplemente 1, ¿cierto? Y en otro caso tienen 2, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Y en otro 3 y en otro 4. ¿Ya? Así se separaron. Y empezamos a comparar, por ejemplo, el 2 con el 6. Y vamos a ver si es que son compatibles. ¿Cómo puedo decir yo si son compatibles? Van a ser compatibles siempre que haya al menos, o en realidad solo un cambio. Solo un cambio entre las dos combinaciones, o entre los dos minterms. Fijémonos, acá ¿cuál cambia? Cambia solamente ese, ¿cierto? Como cambia solamente ese, yo puedo decir entonces que son compatibles. Claro, poniendo un guión acá. ¿Ya? Yo podría representar a ambos si es que yo digo, mira, esa variable puede ser cualquiera, así que representa a los dos. Y como ambos quedan representados, entonces se pone el check. Claramente ustedes se podrán dar cuenta que al momento que yo esto lo tomé de un libro, obviamente, yo creo que se nota, ¿cierto? Le borré el desarrollo, pero se me quedó esta parte de acá, ¿cierto? ¿Eso qué me indica? Que en realidad todos se propagaron, que todos quedaron representados. O sea, que tenía una parte ya hecha, por decirlo así, ¿cierto? Luego yo voy y comparo, ¿cierto?, el 2 con el 9 y veo si que son compatibles. Claramente no son compatibles. Podemos notar que la combinación 0010 con la combinación que está acá, que es la 1001, es totalmente incompatible porque difieren, fíjense. Acá estos son diferentes. Diferente y diferente. O sea, 3 bits diferentes. Son totalmente incompatibles. No tienen ninguna posibilidad. ¿Ya? Así que no se juntan. Y seguimos, ¿cierto? Después el 2 con el 10. Aquí vemos que hay compatibilidad porque en realidad si cambiamos solamente ese, ¿cierto? Pueden ser compatibles el 2 y el 10, así que se pone ahí el 2 y el 10, se escribe con su guión, ¿cierto? Y se continúa así. Nosotros podríamos continuar de esta manera, ¿cierto? Con el 2 y el 10 y el 12 y seguir comparando y anotando acá, hasta que al final llegamos al 8 con el 12. Comparamos, nos damos cuenta que en este caso son compatibles, ¿cierto? De hecho, porque cambiando solamente ese bit, vamos a tener que se pueden representar de la misma manera. Así que queda acá el 8 con el 12 y se anota todo eso para acá. Cada vez que nosotros logramos que una combinación o un minterm determinado en nuestra tabla que estamos trabajando pasara a la otra, hacia acá, o fuera representado, o fuera, por decirlo así, compatible con alguien más, le ponemos el check. El objetivo es dejarlo a todos chequeados. ¿Qué hubiera pasado si alguno, supongamos por ejemplo el test, se hubiera quedado sin su check? Si queda sin ese símbolo y por tanto no se propaga a la siguiente fila, quiere decir que él es un implicante primo. Inmediatamente, por no propagarse la otra, es un implicante primo. Porque nadie lo representa, solo él se representa a él mismo. ¿Ya? Eso es importante, que no era el caso acá, pero para que lo tengan presente, por ejemplo, quienes van a dar la prueba 2. La prueba 2 recuperativa. Aunque es como raro, ¿cierto? Tenemos prueba recuperativa 2 y todo, pero bueno. En el mensaje que le voy a enviar más tarde les voy a dejar todo eso claro. Y vemos que acá se propagaron todos y seguimos, ¿cierto? Algo importante, se comparaba primero este grupo con este grupo, bueno, con ese grupo, ¿cierto? Y luego se compara este grupo con este grupo. Después se compara ese con ese y ahí llegamos, ¿cierto?, a lo que tenemos en la otra columna. Una pregunta abierta para quien quiera responderla. ¿Por qué no comparo este grupo con este grupo? ¿Qué me dicen ustedes? Si se propagaron todos, ninguno es primo. Claro, en esta primera lista, ninguno quedó como primo. Ya, mira, bien, Cristian, porque no hay adyacencia. Ese es el término técnico, más técnico que podemos usar. Muy bien. Porque cambia más de un bit. Ese es un término bien práctico. Muy bien. Y lo escribieron diferente todo. Claro, porque ya sabemos que va a cambiar más de un bit, así que no es posible que puedan ser compatibles. Es por eso, ¿cierto? Lógicamente, si acá, si lo pensamos bien,
acá tenemos 2 unos y aquí tenemos 4, van a haber siempre al menos 2 que van a ser diferentes, ¿cierto? Por eso es que no se comparan. Y eso se cumple con todas las otras demás combinaciones. Después acá, cuando estamos en la otra columna, uy, que está choca mi línea. Comparo ese con este. ¿Cierto? Comparo y empiezo a comparar al menos el 2, ¿cierto? Comparo acá con este y me fijo. Muy importante, cuando yo ya tengo guiones en mis midterms, tengo que saber que tienen que tener los mismos guiones, o sea, tienen que ser compatibles, o sea, perdón, para que sean compatibles, tienen que tener los guiones en los mismos lugares. Si tuvieran guiones en lugares diferentes, ya no son compatibles, de plano, no hay ninguna posibilidad. Es una condición necesaria, ¿ya? Pero no es suficiente, porque todavía tiene que solamente cambiar un bit. Eso es importante. Le había puesto un ejemplo yo alguna vez que, por ejemplo, un caso donde tenemos esto, miren. Fíjense en esto. Aquí hay 2 midterms que, claro, coinciden en su guión, ¿cierto? O sea, podrían ser compatibles, pero ¿son compatibles? ¿Qué creen ustedes? Una carita. No son compatibles porque hay un cambio de 2 bits, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, es una condición que se requiere. O sea, primero tienen que tener los mismos guiones, coincidir. Y si es que coinciden, ahí nos fijamos si es que son compatibles, ¿cierto? Si es que en realidad cambia solamente un bit como máximo. Efectivamente, ¿cierto? Por eso les decía yo que es necesaria esa condición. Ya, entonces, si comparamos, tenemos, ¿cierto? El 2,6 y el 9,13 y claramente coinciden los guiones. Pues miren, por ahí vamos bien. Pero aquí los bits, como pueden ver, no pasa nada, ¿cierto? Son totalmente incompatibles, son diferentes. Simplemente no pasa nada. Así que no se propagaron de momento. No se propagó de momento este que tenemos acá. Comparamos ahora con el 12-13. Vamos a ver, es su última opción. ¿Y qué ocurre? Ocurre que tiene el guión acá y tiene el guión acá. No hay chance, no se propagó simplemente. Así que el 2,6 inmediatamente se convirtió en implicante primo, porque nadie lo representa, él no pudo pasar hacia allá. Así es la vida del 2,6. Solo él puede representarse a sí mismo. ¿Sí? Y podríamos seguir, ¿cierto? Y vamos a ver que en realidad hay un montón de implicantes primos. Veamos un caso en el cual... sí, pobre 2,6, ¿cierto? Solo él se puede representar, nadie más lo apoya a él. El 8,9. Comparemos, por ejemplo, el 8,9 con el 9,13, veamos qué pasa. Vemos que tiene guiones en puntos diferentes, ya no es compatible con el 9,13, ¿cierto? Pero veamos con el 12,13, quizá lo es. Vemos que coinciden los guiones, ya hay posibilidades, y solamente cambia este bit, ¿cierto? Ese de acá. Por tanto, es compatible. Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Son compatibles y quedan con el check, así que ellos se propagaron, ¿cierto? Ya no son implicantes primos, por eso no pasó nada. Y se podría seguir desarrollando hasta notar que en realidad todos los demás términos, por ejemplo, él no, ¿cierto? Él es implicante primo porque no se pudo combinar con los demás. Tenemos también, por ejemplo, que él sí se pudo combinar con alguien. Yo hay aquí una que omití, ¿cierto? ¿Cuál omití? El 12,13. No, omití alguna por acá. El 8,9. No, está bien. Me parecía que había omitido alguna, pero está bien. Pueden ver acá que el 13,15 no se puede combinar con ninguna de estas dos que están acá, ¿cierto? Así que queda como implicante primo, porque de hecho no coinciden sus guiones, fíjense. No pasó nada ahí. Y en definitiva quedó solamente un min término acá. Solamente ese. ¿Se puede combinar con alguien? No se puede combinar con nadie porque no hay nadie más. Es el único. Está solo ahí. Así que él, lo quiera o no, es un implicante primo. Además, ser implicante primo no es tan malo. Si piensen que al menos lo hace un poco más especiales en ese sentido. ¿Sí? Y ese era el desarrollo, luego identificando los implicantes primos, poniendo eso, era suficiente. Ya si es que alguien fue un paso más allá, por ejemplo, y dijo el implicante primo 7, sería, ¿cierto?, equivalente a eliminar los que están como guión y dejar, por ejemplo, el A porque está en uno queda sin negar y el C queda negado, ¿cierto? Alguien lo podría haber hecho y después los podría haber sumado todos, ¿sí? No habría problema.
¿Por qué no comparamos el 8.12? Es que en realidad yo me salté un montón, pero el 8.12 con el 9.13. Ah, ¿por qué no lo incluí? Sí, este creo que fue el que omití. De hecho, lo podría haber escrito. Yo lo omití. Lo omití porque en realidad da lo mismo. De hecho, debería estar escrito. Si alguien lo escribió, no hay problema. Lo que pasa es que no aportaba nada a él. Ese era su tema simplemente, ¿ya? Simplemente él no aportaba. Porque era el mismo. ¿Se acuerdan que en uno de los ejemplos que hicimos en clase, me parece, ocurrió algo parecido? Entonces acá nos quedaba lo mismo. No iba a quedar con otro orden. Claro, repite los min terms. En realidad era como otra opción que era totalmente equivalente, ¿cierto? Así que podría haber quedado, pero no entregaba nada nuevo. De hecho, si lo incluimos, incluyámoslo para que no se sienta excluido. Y esto sería como casi lo último que vemos respecto a la pauta, ¿cierto? Ya, el 8.12, como ustedes pueden ver acá, solamente cambia ese, ¿cierto? Así que me queda 8.12, me queda 8.12, 9.13, y nos queda 1-01. Y no me entrega ninguna información nueva, ¿cierto? Así que yo después le iba a tachar y dejar al otro como implicante primo. ¿Sí? ¿Cómo se asignó el puntaje? Reconocer los minterms. Esto fue como súper directo. Directamente, si que ustedes escribían esta información correctamente, iban sumando décimas. ¿Y cuántos son? De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se asignaron 11. Bueno, no puse ese otro, pero si los reconocieron los 11, 1,5. Si le faltó alguno o había algún error, ahí no había mucho más que hacer, porque en realidad como solamente una décima diferencia era o se tenía o no se tenía. Reconocer los IP, 0,7, y reconocer los check, sería lo que está ahí. Vale decir reconocer estos. ¿Cómo le dicen también eso? ¿Los vistos? No sé, gaviotas, algo así. Digo los check. Miren, no apareció lo que borré. Y ahí desapareció de nuevo. Ya. ¿Sí? Pero si el color de arcoíris también sirve, ¿cierto? Si ahora estoy en otro software, estoy en un software de dibujo, estoy en un software en Affinity Designer. Un software para hacer figuras y todo. De hecho, es así. Ya. ¿Dudas respecto a la pauta? Recuerden, cualquier parte que ustedes consideren que recibieron menos puntaje, que hay algún error o tienen dudas simplemente, me pueden escribir un mail y yo les voy a contestar durante la tarde, ¿ya? Que voy generalmente en orden, según los primeros que me escribieron. Ya. Si no tuvieran más dudas, mi lápiz de arcoíris anda por acá. De hecho, lo que está acá, miren. Oh, estos son circuitos. Vamos a sacar los circuitos. Miren lo que está acá. Oh, ¿qué pasó? Desapareció el circuito. Estaba el lápiz de arcoíris, miren, originalmente. ¿Ven? Lo que pasa es que estas imágenes después yo las puedo exportar y las puedo trabajar en el otro software, porque me permite como paginarlo mejor. Ahí tiene el lápiz de arcoíris, ¿ven? Los implicantes primos están en arcoíris. Ya. ¿Alguna duda respecto a lo que les comentaba recién de la pauta? Como les digo, si tuvieran alguna, me mandan un mail, ¿ya? Voy a comentar algunos detalles, dudas que puedan tener respecto de el trabajo, ¿ya? Esto era un ejemplo que le mostré a unos compañeros de ustedes. Unidad 3. Ya, en la unidad 3 ustedes pueden encontrar los temas, están actualizados, de hecho están todos acá. Y lo que ustedes ven acá, que de hecho no se muestra generalmente cuando ustedes ingresan, primero, este es el foro que se utilizaba en semestres anteriores para poder hacer la inscripción. ¿Y qué es lo que estaba planificado realizar? Por los motivos que ustedes ya conocen, no se utilizó porque obviamente es totalmente transparente y se ve quién está. Así que para hacer la inscripción, yo tengo acá el registro. Y se los quiero mostrar para que ustedes vean que está todo ordenado, está todo registrado cada persona, y hay alguien que no aparece ahí, miren. ¿Quién será? Catalina no aparecía. ¿Ya? Y ahí está la cantidad de temas disponibles, se llenan microcontroladores que les llamó mucho la atención. Después se me ocurrieron más temas, pero ya quedará para el próximo semestre. Algunos basados como en computadores y cosas así. Por ejemplo, tipos de memorias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ya?
Y bueno, y ahí está también la disponibilidad que yo la publico acá. Acá no. Ahí. Ya, y respondo a una pregunta. Un correo sobre los estándares o normativas de tipo de datos numéricos en lenguajes de programación. Mi respuesta más... ya. Y no se entendió mi respuesta respecto al IEEE 754. Claro, sí, les puedo explicar. Miren, para quienes están trabajando en el tema tipos numéricos en lenguajes de programación, se pide en específico Python y Java. ¿Qué pasa con eso? En realidad tienen muchos tipos de datos, ¿cierto? Tienen tipos de datos, por ejemplo, como los chars, tienen strings, pero en particular nosotros nos sentamos en los numéricos. Tenemos principalmente dos grupos, los enteros y los números que son reales, por ejemplo. Entonces, en lo que es, por ejemplo, Java, se puede representar en los int, los long, de hecho creo que también está el short, pero básicamente con eso podemos explicarnos. Y tienen por otro lado los float, los double, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que los int, los long, creo que también el short, se representan usando complemento 2. Eso es lo que utilizan. Y eso es una respuesta directamente para quienes están trabajando ese tema. ¿Y qué ocurre con los otros números, que serían en este caso el float y el double? Se utilizan representando, o perdón, se representan utilizando el estándar o la norma 754, la IEEE 754. ¿Dónde se define eso? Y esto es algo que yo les comenté y les mandé información, pero yo sé que, obviamente, como ustedes están recién, obviamente, comenzando la carrera y todo, hay un montón de cosas que van a ir adquiriendo y conociendo. Entre ellas está lo que les digo yo, que es la especificación del lenguaje. Y vamos a ver si la encuentro justo ahora. Aquí lo que tienen, aquí está la especificación, de hecho, miren. Pero esto está obviamente en HTML, pero a lo que me refiero es que dice todo. Miren lo que dice acá. Todo cómo tiene que ser el lenguaje, cómo tiene que escribirse, la sintaxis, es como donde se especifica finalmente cómo tiene que trabajar. Dice, por ejemplo, para representar los números float, los double, se utiliza tal estándar. ¿Sí? Fijémonos, miren. Vamos a ir acá a tipos de variables. Vamos a buscar. Tipo primitivo, tipo integral. Aquí tienen tipos, miren. Los bytes. Y aquí dice, por ejemplo, su rango de representación, el int, o sea, perdón, el int, ahí sí. Inclusivo quiere decir que los toma en cuenta los extremos. El long, miren lo que representa. Quiere decir que solo con esto yo puedo saber que usa 32 bits para representar estos números. Y está usando complemento 2. Pero eso lo dice, lo debería decir más adelante o en el documento completo. Acá lo dice, ¿no? Estos son los tipos de tipo flotante. Y también hay un PDF donde se menciona. Déjenme ver si lo encuentro por acá. Acá están los operadores. Si no, tendré que buscar el documento PDF, porque en el documento PDF sale con certeza. Pero aquí, por ejemplo, se fijan ustedes que dice, para números en punto flotante se ocupa el estándar IEEE 754. Ah, sí, se puede hacer un informe en el doc y después pasarlo a Word. Sí, no se preocupen, en el Google Docs, ¿cierto? Ya, lo que pasa es que con el tema de la fecha está complicado, porque es algo que está demasiado sobre el final del semestre. Entonces, postergarlo es complejo. Cualquier postergación, si que se pudiera realizar, sería relativamente pequeña. ¿Ya? Y piensen que está además informado desde el principio del semestre. ¿Ya? Así que en ese sentido, en principio está complicado, porque como tenemos la recuperativa, que van a ser tantas, después al momento de la revisión se juntan muchas cosas para poder revisarlas. Entonces es complejo. ¿Ya? Más que nada por eso. Por eso es que en realidad me encantaría poder decirle, no, miren, sí, lo podemos postergar, pero lo que pasa es que después cuando ustedes, por ejemplo, quieran... Sí, pues es que de hecho, que me dice, por ejemplo, que ponga la manito en el corazón, le voy a comentar algo súper así honesto. ¿Qué ocurre muchas veces? Ocurre lo siguiente, que uno posterga las fechas, se acercan después las fechas de exámenes, pero al momento de que ustedes dieron sus evaluaciones, o por ejemplo que muchos estudiantes dan sus evaluaciones, ya se olvidan y quieren tener sus notas ya, ¿me entienden? Entonces, para poder revisarlas en un tiempo prudente, y piensen de que estamos hablando de montones de informes, montones de pruebas, se requiere ese tiempo, ¿ya? Entonces, voy a evaluar si es que dan las fechas como para correr unos poquitos días, pero
En principio, le digo, está complicado, ¿ya? Más que nada por eso. Porque el tema no es correr el plazo, el problema es que después eso implica menos tiempo para poder revisarlo, ¿me entienden? ¿Sí? Por eso se los comento, y yo soy transparente. Porque yo entiendo que ustedes, no sé, pues, tener una semana más sería ideal, por ejemplo, pero eso implica yo tener una semana menos para poder evaluarlo, para poder revisarlo. Entonces es complicado. Y hay veces que yo les comento que ha pasado, que uno corre las fechas y después le empiezan a exigir las notas así inmediatamente. Así. Uno dice, pero ¿cómo? O sea, uno fue flexible y no es en un sentido nomás únicamente. ¿Me entienden? Y obviamente son casos anteriores, pero se los comento. De todas maneras lo voy a evaluar, ¿ya? Ya, y aquí, por ejemplo, ya, ahí se especifica, ¿cierto? El formato, se especifica el estándar, después uno podría ir al estándar mismo si uno lo quiere revisar, pero eso ya escaparía a lo que se pide en este trabajo, ¿ya? ¿Se entiende ahora a qué me refiero entonces? Con que hay una especificación del lenguaje, ¿cierto? Donde se dice finalmente qué estándares se usan, dicen vamos a usar complemento 2 para poder representar los enteros y los long, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién me había preguntado respecto a esto? Claro, el único problema en el doc es que no está la referencia en el formato IEEE. Sí, de todas maneras, con respecto a la referencia, las pueden ir registrando ustedes y después las agregan como yo les muestro en un video que está por acá. No se olviden que aquí está este video y ahí se muestra todo. Cómo agregarlas, cómo generar después el listado de referencias. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Qué páginas web no se pueden usar? En realidad se puede usar cualquier página web. Mira, Vicente, respecto a la letra y respecto al interlineado, la idea es que ustedes trabajen directamente en el formato, porque el formato define todo eso. Todo lo que está ahí es lo que hay que hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que el interlineado es de 1, la letra es Times New Roman en tamaño 12, ¿sí? Ya, y lo otro respecto a las páginas web, en realidad pueden usar cualquiera, pero lo que ocurre es lo siguiente, que, por ejemplo, si uno quiere referirse a algún estándar, referirse a algo más técnico, la idea es que ustedes usen, se basen en libros, se basen en artículos científicos, se basen por último en la especificación de los lenguajes. No en una página web donde se menciona algo y que no hay ningún respaldo, ¿me entienden? Esa es la idea. Y en el informe mismo se menciona, ¿cierto?, que hay que poner la referencia, que es diferente a la bibliografía, porque esto es, por ejemplo, yo digo algo y tengo que, por decirlo así, validarlo con una referencia. Algo obviamente importante. Y ya. El tema del video, ya. Dime respecto al video, Cristian. Los PPT de la clase, la verdad es que no se deberían referenciar por lo siguiente, miren. Esto es algo que muchas veces no se conoce, no lo hacen transparente, pero quiero que ustedes lo tengan presente ahora, miren, para que lo aprendan de ahí hacia adelante. El objetivo de referenciar y poner cosas que estén disponibles en todo el mundo, ¿por qué se hace? Supongamos que uno leyera un informe, un trabajo, un reporte técnico, y referencia algún artículo, algunos apuntes, pero yo no tengo opción a acceder a ellos. No tengo cómo acceder porque no están disponibles, nunca se publicaron así abiertamente, no me puedo meter a alguna página, ¿me entienden? Entonces, por eso es que usar apuntes de un curso no es recomendable, más que por el plagio. ¿Me entienden? La idea es que todo lo que salga ahí, si es una cita, de hecho. ¿Ya? Ese es el sentido de cómo trabaja la referencia. Es como decir, miren, se menciona en tal libro que, no sé, que A era igual a B, por ejemplo. Pero ese libro no se publicó, ese libro está solamente en un lugar muy reducido, entonces, ¿quién puede comprobar si que efectivamente lo que dice ahí es o no es? ¿Me entienden? ¿Y por qué no se usan mucho las páginas web? Páginas web, por ejemplo, de cualquier tipo. Busquemos, por ejemplo, en Java, ya que estábamos trabajando ese tema. Por ejemplo, esta. Encontramos una cualquiera. Podríamos usar esta página, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si es que acá existiera algún error, en realidad, ¿de cómo lo validamos? De hecho, ¿de dónde salió esta información? ¿Me entienden? Esto ¿para qué nos sirve? Nos sirve para hacer divulgativo, para aprender, para buscar algo rápido, pero no podríamos cuestionar si es que aparecía así. Sí, pueden tomar sitios de inglés también, o sea, sitios en inglés, perdón. Y
Ya, creo que me falta la página que mostré de Java, busqué así, Java Specifications, y acá. Y de hecho, a uno de sus compañeros que me preguntó sobre esto mismo, le mandé el PDF, que está disponible en alguna parte de la página, me parece. Y que a mí me da la impresión de que fuera más completo. En principio, el objetivo es que los videos, por si acaso, que queden publicados, como yo les mostraba en el curso anterior, les mostraba algo así, miren, de esta forma. Sin embargo, por el tiempo que tenemos disponible, la verdad es que no tiene mucho sentido publicarlos, porque yo siento que difícilmente lo van a poder ver todos, porque además son muchos videos, ¿ya? Así que en ese sentido, en principio lo vería solamente yo y los ayudantes. Profe, Claro, sí, dime. ¿el formato del video es igual así como está en la pantalla o puede ser como por cámara y una presentación en PowerPoint? Es que miren, puede ser tal como está acá, o puede ser, por ejemplo, grabado así con una cámara web, así por ejemplo como yo subo las clases. Puede ser sin ningún problema así. O sea, que aparezca un cuadrito así, ustedes comentan, muestran, por ejemplo, una diapositiva. Me han preguntado también respecto si la diapositiva es obligación usarla. Y yo digo, no, no es obligación usarla. Sin embargo, nos ayuda mucho. De repente generarse una diapositiva corta, unas 6, 7 diapos, como para tener un apoyo. ¿Sí? ¿Y la vestimenta es semiformal? La vestimenta, en ese sentido, dada la contingencia actual, creo que les comentaba un poquito antes, es libre en ese sentido. O sea, Ah, ok. como irían, por ejemplo, a la universidad, ¿me entienden? Ah, ok. Gracias. Pues nada, no en pijama, ¿cierto? Ya, y voy a ver algunas de las preguntas porque son un montón. Ya, sitio en inglés, solo tengo. La idea es que salgan todos al menos al principio y al final, o sea, al momento de comentar, ¿cierto? Después pueden proyectar si ustedes quieren la presentación, no hay problema. Y mira, pedían un libro, Vicente. Sí, mándame un mail y yo te puedo enviar información. A pesar que hay un montón de información en el Floyd, que es el que está publicado en los apuntes. De hecho, los apuntes son casi sacados del Floyd, así que ahí te lo puedo enviar. Entra esta materia, lo que nosotros estamos viendo ahora no entra en examen. Lo que se refiere al trabajo, ¿ya? Claro, y Francisco me pregunta respecto a los estándares que utiliza cada lenguaje. Sí, entonces ahí yo entraría, por ejemplo, a buscar, por ejemplo, la documentación de Python, porque para los que están haciendo ese trabajo, pueden encontrar. Personalmente yo incluiría lo que se refiere a Python 2 y lo que se refiere a Python 3. Trataría de entrar a páginas oficiales, por ejemplo acá. Si es que hay algún documento donde salga especificado cómo tiene que trabajar y implementarse, por ejemplo, Python, también lo podemos chequear. Ah, pero aquí lo encontré, miren. Aquí está la referencia al lenguaje. Fíjate que dice todo, dice respecto a las anotaciones, análisis literales. Busquemos a ver si encontramos rápidamente algo. Saben, por ejemplo, miren, se fijan que dice cómo tiene que trabajar y esto es oficial. Y dice que tiene que hacer, si es que se puso una excepción, si es que no se produce. Eso. Um, Momento pijama. En pijama. Claro, miren, si necesitan más dudas o resolver más dudas, me pueden consultar también en el horario de consulta o por mail, ¿ya? Si alguien se quiere quedar también, sí. Mientras no tenga clases, después. Sí, porque para poder también ayudarlos como más específico, ¿ya? Así que quien quiera información más puntual sobre su tema, me manda un mail. Yo tengo por ahí algunos libros también de microprocesadores, si es que, como veo que hay bastantes que están trabajando en eso. De hecho, tengo de todos ahora que lo pienso, a excepción de la información de los tipos de datos en lenguajes, porque ahí obviamente hay que buscarlo directamente en la info oficial. ¿Se fijan que es como bien específico? Me dice que dentro del rango ASCII, los caracteres que se toman, por ejemplo, son los mismos que en Python 2. Las palabras clave las definen acá. Esto es como, por decirlo así, como donde se define oficialmente cómo tiene que estar implementado este lenguaje. Claro, Ignacio, sí. Si necesitas información, me mandas un mail y yo te puedo compartir.
Y Lucas, dime nomás. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Mi pregunta era sobre el tema de los microcontroladores. La cosa es ¿Ya? que no sé si se acuerda que hubo una persona que le preguntó sobre microprocesadores y los procesadores. Sí, y te enviaron un Usted me libro, dijo ¿no? que no los, claro, que no los llegara a confundir, pero mi pregunta Ah, es que en muchos sitios he encontrado que los ponen como que son iguales. ya. En otros Sí. sitios también, como le comenté, Mm, ¿cómo se llama esto? Que los ponen como que fueran diferentes. ya. Entonces mi confusión es a nivel de que, claro, quiero compararlos con los Sí. microcontroladores, pero quiero tener bien, ¿cómo se llama? Bien definido qué es un microprocesador. Ya. Si no es lo mismo que un procesador o no. Ya, mira. Estuve buscando también cuando me consultaste y en realidad, efectivamente, hay lugares, y creo que tiene que ver dependiendo de cómo se usa también el español y en diversos lugares se usa diferente, que se usan indistintamente microprocesador para referirse también a los procesadores. O sea, sería válido hablar como si fueran lo mismo, porque hay lugares en los cuales le Ah, llaman igual, ya. ¿ya? Pero esa es Entonces, la similitud que existe. Sin embargo, el microcontrolador ya es algo diferente y la comparación es claro, entre ellos. sí. Claro, porque por eso tenía la duda, porque como Mm, los microcontroladores también en cierta parte tienen un microprocesador, mm, entonces ahí venía mi duda, porque quería, por ejemplo, comparar un microprocesador con un procesador actual, ¿entiendes? claro, sí, Entonces, para poder hacer bien la comparación en precio, qué sé yo, etcétera. sí. Para, Mm. para poder escribirlo, porque esa era mi confusión cuando le escribí por mail y me escribió que no lo confundiera, entonces me quedé como más perdido. Claro, Pero si pero me mira, dice que los puedo comparar como en este sentido, que un microprocesador y un procesador es lo mismo, ya claro, sí, me lo puede aclara la duda. asumir. Ya. Sí, miren, piensen de hecho que hay lugares en que le dicen ordenadores a los computadores, así que ¿qué nos vamos a complicar por una pequeña diferencia? Ya, sí, es que por eso tenía como esa duda nomás. Ya, Sí, eso, gracias. por nada. No, era Isdan, lo que se decía es que en algunos lugares, de hecho estuve buscando harto, y en Hispanoamérica se refieren a los microprocesadores como si fueran lo mismo que los procesadores. Microprocesadores con procesadores. Y lo que es diferente son los microcontroladores. ¿Ya? Entonces la comparación de ese trabajo es comparar los microcontroladores con los microprocesadores, que en este caso podrían ser procesadores también. ¿Sí? ¿Se entiende? Los ordenadores. ¿Sí? Es una diferencia de lenguaje, porque de hecho yo siempre lo he conocido como microprocesadores, pero si en otro lugar le dicen, perdón, de forma tal como si fuera lo mismo, procesador o microprocesador, no hay problema. Me falta un café ahora, ¿ven? Claro, sí, también le dicen CPU, así que en ese sentido podemos asumir que es lo mismo y no nos compliquemos en palabras y cualquier diferencia menor, en realidad no habría problema. Claro, una tabla ayuda bastante para compararlo, esa es una recomendación muy buena. Muy bien ahí. ¿Alguna duda adicional? Recuerden, si hay algo sobre la prueba me pueden mandar un mensaje, yo lo reviso y le respondo. Una pregunta con respecto a los microcontroladores y el contexto histórico. ¿Sí? Cuando usted pide contexto histórico, usted pide que expliquemos cómo eran las cosas antes de que aparecieran los microcontroladores y cómo eso afectó después a los circuitos y todo eso. Ya, mira, ese es un punto de vista que sería súper válido si lo incluyen. Sin embargo, para cumplir con lo que se pide en el informe, bastaría con que ustedes partan, por ejemplo, el año tanto, se crea el primer microcontrolador, por ejemplo, y de ahí hacia adelante. ¿Ya? Si quisieran agregar el contexto anterior, totalmente válido, pero ya no sería, por ejemplo, exigible de parte de nosotros. ¿Sí? Ah, ya, ya, gracias. Pues nada. La referencia de más imágenes. Sí, pero no se compliquen tanto con las referencias de más imágenes. O sea, cuando ya sea una imagen importante y de buena calidad, que entregue información, ahí la incluyen con esos temas, ¿ya? Dando de dónde viene, por decirlo así. Si una imagen relativamente genérica, no hay problema. Claro, la prueba uno, como les comentaba, la recuperativa, va a ser un cuestionario y va a tener alternativas, toda la misma estructura que tuvo el original. Y hay una cantidad necesaria de referencias que tengan que poner para que esté bien. En realidad, no existe una regla así dura de cuántas referencias se deben usar, ni siquiera los artículos científicos, los libros. Por lo general se entiende de que una cantidad, supongamos, para un artículo de 10 a 20 razonable, para una tesis como 15, 20,
para su trabajo yo encontraría normal si ustedes tienen de 3 a unas 7, 8. Ya si tuvieran 10 también está bien, pero yo encontraría que serían muchas referencias diferentes. Pero no hay un límite. Es que podrían ser 20, pero yo consideraría que es un poco mucho para el trabajo que ustedes realizan, ¿me entienden? O sea, si alguien investigó 20, muy bien, perfecto, pero yo diría que el rango serían como entre unas 5 y 10, es lo más razonable, lo más normal. ¿Dónde está el libro de Floyd? Bueno, el libro de Floyd se puede encontrar, de hecho, originalmente está en la biblioteca, yo lo tengo físicamente, pero se puede encontrar en internet. Si alguien tiene problemas con eso, me escribe, ahí podemos arreglar algún tema por ahí. Unas 8 sí está bien. Si alguien tuviera, por ejemplo, una referencia, 2 referencias, para mí sería muy poco. Eso de plano sería muy poco para mí, ¿me entienden? Yo creo que 3 como lo mínimo, considerando que sean buenas referencias y que se repitan varias veces. Yo diría por ahí unas 7, unas 5. Todavía sería razonable dentro de eso. 3 sería como lo mínimo, ya como que uno se empezaría a cuestionar si es que realmente hay suficiente. ¿En qué es distinto a la bibliografía? Esa es una muy buena pregunta, de hecho. Muy buena pregunta, porque lo que ocurre con la bibliografía es que finalmente tú como que dices, yo me tomé información de estos libros o de estos documentos y en base a eso desarrollé mi informe. Es una bibliografía. En el caso de la referencia es algo mucho más específico. De hecho, déjenme buscar si por acá tengo algún artículo. Vamos a buscar un artículo. Déjenme buscar un artículo por acá. En español, ya, busquemos en inglés nomás. Disculpen que busque de temas que no son del curso, ya, pero es como lo que se me viene más rápido así a la mente. Esta es una revista de energía, por si acaso. O bueno, de hecho, es bien obvio, sí. Vamos a ver si encontramos algún artículo. Influencia de las condiciones iniciales. Esta vamos a abrir. Y quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Si logro llegar a donde quiero llegar, ¿lo deja descargar? Acá está, PDF. Siempre cuando estoy conectado, como que se pone dentro de internet, pero me imagino que es parte de, ¿o no? Ya, ahí está, mira. Aquí tenemos un artículo. Esto es un artículo científico, en el cual obviamente es evaluado por pares. Obviamente es algo que quizá de un nivel muy superior a lo que nosotros podemos hacer, pero fíjense que acá usan referencias también. Miren cómo la están usando. Es como que ellos dicen algo, dicen una de las tecnologías así como más prometedoras que se refiere a la columna de oscilación de agua o los aparatos de ese tipo de columnas, se ven en los siguientes artículos. Ya, y uno podría ir ahí. ¿Dónde se ve eso? En este artículo se comentó eso. Luego, fíjense que también cuando hacen algún argumento o tratan de comentar algo, lo referencian, indican que en tal artículo se investigó un tema y se llegó, por ejemplo, a la conclusión de que algo se ocurría. Un ejemplo así bien burdo. Pensemos que dice, no sé, que la gente más alta, no sé, vive menos, por ejemplo. Un invento totalmente absurdo. Yo podría decir, según lo comentado y le pongo la referencia, las personas altas tienden a vivir menos, ¿me entiendes? Pero yo no hice la investigación. ¿Quién la hizo? La hicieron ellos. Y yo referencio ese artículo que finalmente hace que, si es que eso fuera incorrecto, el error no lo cometimos nosotros, lo comete el artículo. ¿Se entiende la diferencia? Disculpen el ejemplo, pero no se me ocurrió nada más. ¿Pero se entiende? ¿Se fijan que es como decir, tal como dijo, no sé, este libro o tal autor en el libro o en este artículo, en esta investigación, se cumple tal cosa? Fíjense acá salen otras cosas, por ejemplo, dice, es como es un texto súper largo, pero... aquí sale, por ejemplo, miren, algunos modelos con algunas pequeñas modificaciones fueron aplicados por Arena junto con otros compañeros de él en el artículo 7, ¿cierto? Donde se usó este sistema a escala completa para verificar la capacidad de predecir la performance general de energía, ¿cierto? Y aquí van haciendo comentarios, podrían escribir así, aunque aquí más que nada están contando una historia, ¿se dan cuenta? Están contando lo que se ha hecho respecto a este tipo de tecnología en otros trabajos anteriores.
¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Claro, podría sacar todas las referencias de un solo libro o texto. Si es que está, obviamente, toda la información ahí, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La referencia es mucho más específica. Es como que yo digo, los árboles de tal tipo afectan la calidad del suelo, ¿sí? Y le pongo la referencia, que lo dice tal artículo que investigaron, no sé, unos alemanes el 2015, por ejemplo. ¿Se fijan? Eso es un claim. Estoy yo diciendo algo, pero no lo estoy diciendo yo. Estoy tomando en cuenta lo que investigaron otras personas. Para los objetivos específicos del informe, no, tienen que dejar lo que aparece escrito nomás, lo que sale en el tema. ¿Se pueden usar revistas científicas? Claro, se pueden usar, sin ningún inconveniente. Y de hecho hay artículos antiguos. Miren, mira este artículo. Oh, no, justo no encontré. De hecho, vamos a buscar uno de... que eso no se me ocurre otro. Vamos a buscar... Y a buscar uno muy antiguo. De cualquier autor. Ah, ya. Vamos a buscar algo. Ahí encontramos uno, miren. Hay artículos realmente antiguos. Estamos medio súper pasados, ¿no? Se fijan, aquí tienen artículos que ustedes pueden revisar. Kinetic Theory. Miren, este es un artículo científico, ¿se fijan? Y ahí él también hace su referencia a otros artículos. Y hay de todos los temas. Por lo general, en lo que nosotros estamos trabajando, en las normas técnicas tienden a encontrar mi información. Ya, y para objetivos específicos, ¿cómo alargamos el informe? Ves que no deberían tener problemas para llegar a las 15 páginas, si me preguntan a mí. Si les falta información, me mandan un email y yo les puedo compartir información. No, no hay que traducir nada, porque ustedes podrían referenciar algo que se dice en un artículo y la persona tendría que estar revisando el informe debería ver si es que dice eso o no. No es necesario traducirlo. Si sacan información directamente de páginas web, está bien. Es que lo que pasa es que sería una fuente no muy fiable, porque la página web puede ser editada, ¿me entienden? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Supongamos que alguien está buscando información en Wikipedia. Wikipedia. En la Wikipedia aparece información de repente súper interesante y uno puede... Vamos a buscar algo. Programación. Miren, uno se va al final y acá puede encontrar referencias, miren. Y esto me podría servir a mí. Ah, miren. Y puedo buscar directamente eso, ¿se fijan? Podría irme a otra programación orientada a objetos, vamos a buscar si hay otros artículos interesantes. Tiene puro error en la cita. Acá hay un libro, ¿cierto? Sí, este es un libro. Y está para verlo de forma libre. Miren. Ah, pero por 1 hora, miren, me lo prestaron por 1 hora el libro. ¿Se fijan? Entonces ahí ellos, cosas que han mencionado, seguramente se comentaban en este libro. ¿Qué opinan? Y si saco información de páginas clasificadas como PDF, ¿cómo lo marco en la cita? Es que no hay problema. Es que lo que pasa es que si aparece como PDF, quiere decir que es un documento que no es oficial. Traten de buscar normas que sean oficiales, ¿entienden? Pueden ponerlo, por ejemplo, por el título también. Supongamos como la referencia que mostré antes yo, la referencia al lenguaje. Como, no sé, de Java Specification, versión tanto. Claro, Simón, lo puedes resumir o simplificar. Y hay una pregunta que se ha repetido como 3 veces, ¿no? ¿Cuál era? Si usan más de 5 webs de referencia. No hay problema si usan 5 webs o más. El tema es que si es lo único que ocupan, a eso me refiero. Lo ideal es que obviamente haya información un poco más de peso, por decirlo así, sitio. Y adicionalmente ustedes pueden incluir algunas webs de repente más específicas, ¿ya?
pero por lo general las referencias web se refieren a cosas como esta, miren. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera referenciar, ¿dónde dejé lo de Python? Se perdió lo de Python. La documentación de Python. La documentación de Python probablemente no la sacaron en el libro. Entonces la única forma de encontrarla es web. Entonces ahí yo puedo referenciar directamente, no sé, algún tema que revisé. Supongamos que yo quisiera hablar, por decir, de la referencia al lenguaje. Y quiero hablar acerca de esto. Y yo voy y pongo el enlace, pongo que es una referencia web. Porque de plano no hay otro lugar donde encontrarla. ¿Se fijan que sale cómo implementarlo? Dicen cómo son los objetos, qué tienen, los valores que pueden tomar, los detalles de la implementación, fíjense. Todo eso se define acá. Y después las implementaciones tienen que cumplir con esto. Ya, ¿alguna duda final? Porque ya nos hemos pasado como 14 minutos. Y si no, por mail. O los horarios de consulta, recuerden, martes y jueves, de 16 a 17 horas. De 4 a 6, a 5. El enlace está en la primera página del aula. Mi té está muy frío, así que... ¿Cuánto durará el video? Ah, miren, eso es importante. Ya, acá justo lo tengo. Como ustedes lo pueden encontrar en la página que está acá, unidad 3, acá encuentran la rúbrica del video. Son 15 minutos con tolerancia de más o menos 2. Eso quiere decir que puede durar desde 13, como mínimo, hasta 17. Siempre hay flexibilidad. Por ejemplo, si alguien tiene un video de 18, 12 y medio, se considera dentro del rango. Si alguien, por ejemplo, sube un video de 9, ahí ya está fuera del rango. Y ahí se aplicaría lo que se menciona acá. ¿Ya? También lo mismo, si es que alguien tiene un video de, no sé, 23 minutos, supongamos, por algún motivo, se excede demasiado respecto al rango, así que estaría fuera. Lo que se evalúa el contenido, fluidez, vocabulario, expresión oral, uso y calidad del material de apoyo. Claramente, acá yo les recomiendo usar, por ejemplo, una PPT, pueden poner un video, no tan largo, obviamente, máximo 1 minuto, unos cuantos segundos para mostrar algo que ustedes sientan que queda mejor así. Aspectos técnicos y de edición. Claro, lo pueden hacer así. Si tienen también dudas más técnicas respecto a cómo editar el video y todo eso, me pueden decir. Yo por lo general trabajo bastante con Filmora. Yo se lo recomiendo. Así que me pueden consultar. A sus compañeros les había mostrado que yo puedo acá hacer un montón de cosas. Fíjense que yo puedo arrastrar un video, ponerlo acá, ponerle música. Supongamos que yo quisiera esto cortarlo. Vamos a movernos, sí, esto lo voy a eliminar. Esto es un video musical. Lo vamos a cortar ahí. Lo cortamos de nuevo. Esto lo eliminamos. Cortamos. ¿Se fijan? Y se puede hacer todo eso. Y después para exportar, ¿qué hago? Exportar, le doy a MP4, lo puedo cargar a YouTube si así quiero. Le damos los ajustes, bueno, y exportamos. El manga, Lucas. Ese es el de verdad. De verdad. Porque la historia después ya no es nada. Sí, eso es verdad. Sí, y ahí lo pueden editar. Fíjense que es rápido, yo lo encuentro súper simple de ocupar. El manga es totalmente diferente, así que se lo recomiendo. Así que bueno, y aquí nos queda la salida, ¿se fijan? Y uno puede agregar más videos. Imagínense que yo agrego esto. Yo quiero ahora juntar el video porque hice varias grabaciones. Me salgo de acá, me voy a medios, tiro este video ahí, lo agrego al final, le puedo separar el audio si quiero, le puedo bajar el volumen, se lo puedo subir, lo que yo quiera. Y después puedo ir editando. ¿Se fijan? Puedo agregar títulos. Es súper bueno. Ya, así que cualquier duda me dicen, ¿ya? Claro. Ya no les quito más tiempo. Que estén muy bien. Nos veríamos eventualmente en los horarios de consulta porque más clases no hay, así que sería la última clase que nos vemos. Chao, chao. ¿Sí? Recuerden, cualquier duda con la evaluación de la prueba, me mandan un mail o lo mismo, ¿ya?
¿Qué ramo le hago? Difícil, porque yo sigo en electrónica digital el segundo semestre. Así que no nos veríamos entonces, ¿cierto? Porque ustedes van a probar todo, supongo, ¿no? ¿Quién sabe, Fernando? ¿Quién sabe? Claro, la próxima semana ya les voy a informar definitivamente cómo va a ser. Pero yo creo que de momento, en este momento, en mi mente, está la idea de que sea con cuestionario. Pero como les digo, en esa fecha les voy a comentar así definitivamente, porque le voy a dar varias vueltas. ¿En cuál correo me piden los libros? En el correo que tengo publicado acá, miren. Recuerden que está todo en el aula. Y esto es algo que les recomiendo desde ya. Y bueno, y de hecho de un principio también, miren. En algún lugar se me perdió, pero acá está. Siempre métanse al aula, porque en la universidad, en el particular, se usa mucho. Se usa para todo. De hecho, el método oficial de información. Acá está. Oh, de hecho no está. ¿Por qué no lo puse? No lo puse. Es este, miren. Voy a escribirlo acá. Lo vamos a escribir acá. Aquí lo vamos a escribir. Pero es este. Creo que alguna vez lo comenté, ¿eh? Creo. No se olviden del punto. Ahí me pueden escribir. Ahí. Ya. Muy bien. Ya. Ahora sí nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.